Mañana se va a hablar de esto en la mañanera, estoy seguro. Este es un comunicado que acaba de publicar la COFECE, en donde le dice al infame Merolico que está chido que compre las 13 plantas a Iberdrola, pero le pone condiciones, y eso no le va a gustar al infame Merolico. Dice el comunicado: el pleno de la COFECE sujeta compra de plantas de generación de energía eléctrica al cumplimiento de condiciones. La operación propuesta está sujeta al cumplimiento de condiciones impuestas por el pleno de la COFECE a efecto de garantizar que no se generen riesgos a la competencia. En caso de ser aceptadas las condiciones por las partes, COFECE verificará su cumplimiento. La Comisión Federal de Competencia Económica informa que sujetó al cumplimiento de condiciones la autorización de la operación originalmente notificada por México Infrastructure Partners FFSA PIDCB MIP y el Fondo Nacional de Infraestructura para comprar 13 plantas de generación de energía a Iberdrola, Generación México SADCB y sus subsidiarias. El cumplimiento de estas condiciones garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada. Las condiciones impuestas por el Pleno de la Comisión obligan a los compradores a operar las plantas de generación objeto de la operación de manera independiente en el mercado, evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, de tal manera con la finalidad de que las plantas de generación eléctrica funcionen de manera autónoma e independiente. Se interpusieron entre otras las siguientes condiciones. Va a saltar el Merolico. Fonadín o sus partes vinculadas en la operación deberán reducir y mantener su inversión en un máximo del 51%, lo cual debe concretarse en un plazo de 24 meses. Se debe designar a un administrador profesional independiente que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado. Se debe establecer controles y mecanismos para que las decisiones relativas a la administración de las plantas de generación eléctrica únicamente puedan ser adoptadas mediante votaciones calificadas o con una intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes. Se debe establecer controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés. Por su parte, con la finalidad de obligar a los compradores a que eviten intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, se impusieron entre otras las siguientes condiciones. Deben designar a un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación. Los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor, sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos 4 años. Eso no le va a gustar nada a López. De tal manera, las condiciones impuestas por el Pleno de la Comisión en su conjunto obligan a los compradores a garantizar que, pese a la inversión del Fonadín en la operación, las plantas de generación eléctrica operarán de manera autónoma e independiente en el mercado, sin injerencia o comunicación con sus competidores. Estas condiciones tienen vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por la COFECE a través de diversos mecanismos establecidos en la resolución. Los compradores deberán aceptar de manera expresa e incondicional las condiciones establecidas en el Pleno de la Comisión para poder cerrar la operación, y en caso de que incumplan las condiciones una vez aceptadas, se podrán imponer las sanciones establecidas en el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica. A través del análisis previo de concentraciones, la COFECE refrenda su compromiso con la sociedad mexicana de garantizar que no se dañe el funcionamiento eficiente de los mercados y se preserven condiciones de competencia y libre concurrencia establecidas en la Constitución en beneficio de la población. Pues es como decir, sí, págalas, pero van a seguir siendo como particulares, porque no quedarían sujetas a la Comisión Federal de Electricidad, sino que estarían funcionando como empresas independientes que competirían con Comisión Federal de Electricidad. No le va a gustar nada a López. Ya van a ver mañana cómo va a despotricar. Y ya van a ver ustedes también cómo va a empezar a insistir. Por eso la reforma para desaparecer a todos estos organismos que nos cuestan muy caro. Ustedes lo escucharán.